Presentan Más vale tarde. Increíble. Elaboran cerveza con excremento de elefante. Una empresa cervecera de Japón presentó la tradicional bebida alcohólica Esculo. Nana de Giancarlo Petaccia lo vio pilucho y renunció. No es la primera vez que el animador pierde a una mujer por culpa de la cosita. Política. Ministra del Cernam Carolina Schmidt asumió como nueva ministra de Educación. Es paradójico que el gobierno quiera quitarle el lucro a la educación y nombre a la ministra más rica. Novedad. Apple desarrollará GPS más sofisticado que permitirá hablar. Este dispositivo sería distinto al anterior que sabía cada uno de tus movimientos, no te dejaba hablar y se llamaba esposa. Ya están acá. Ese es el día de un minuto. La ministra más rica. Bueno, a propósito, hoy, buenas noches. Muy buenas noches. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que hayan partido bien esta semana, como día lunes. Si no, más vale tarde. Hoy día, como estábamos diciendo, la ministra mejor evaluada del gabinete, Carolina Schmidt, ella asumió la cartera más ruda para cualquier ministro durante los últimos 10 años, la cartera de Educación. ¿Qué puede hacer la ministra para no terminar trasquilada en esta pasadita? Vamos a conversar junto a nuestros panelistas del día. Ya estaban en pantalla Cristóbal Belolio, el cientista político, Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y Eloísa González, militante social de la ACES. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo reaccionaron a la...? Usted fue a dejar una carta en la mañana a la oficina de parte de la presidencia, de la moneda, y no sabía quién iba a ser el ministro, la ministra. Se rumoreaba. Se rumoreaba. Se decía que... Dejaron una carta y al ratito después dicen Carolina Schmidt. ¿Cómo reacciona Diego Vela, presidente de la FEUC? Sí, o sea, nosotros fuimos a presentar la carta porque independiente de quién fuera el ministro, tenemos muy claro que acá lo que necesitamos son cambios de fondo en educación. Y finalmente hoy día después supimos que fue una ministra, pero acá lo que nosotros estamos planteando es que hemos visto, como tú bien decías, 4 ministros quizá en este gobierno, 7 en los últimos 7 años, 14 en los 23 años, pero no hemos logrado ningún cambio sustantivo en educación. Y Un año, 2 eso es lo que queremos meses. hacer. Es el promedio desde el año 2003 a la media. fecha. 15 ministros. Vamos a ver una nota sobre eso en un ratito más. ¿Cómo reacciona Cristóbal Belolio a esto? Yo creo que es una maniobra inteligente. Maniobra. Sí. O sea, maniobra en el sentido de que es un enroque entre dos ministros. En el caso de la ministra pasa de Cernam a Educación y la subsecretaria, si no me equivoco, de Loreto Seguel. Sí, que se queda en el Cernam. Pasa a Cernam. Y es un enroque inteligente, digo, porque ella es la ministra mejor evaluada en una cartera que, como tú bien dices, es complejísima y tiende a triturar al que la haga. Y el capital político Bulne, claro, Beyer, que los tres tenían galones propios. De hecho, Bulne estaba haciendo una buena pega en justicia, lo llevaron a educación para poder salvar el día. Finalmente no lo pudo hacer. Beyer era supuestamente el que más sabía, tampoco pudo hacerlo. Y finalmente hoy día recurrimos a la ministra con mayor cuenta de ahorro. Por lo tanto, hay cierto capital para girar. 71% de aprobación la ministra Carolina. Y además que acuérdate que esta es la ministra que para muchos chilenos es la ministra que aprobó el postnatal de 6 meses. Sí. Para muchos chilenos es incluso la que le tiró las orejas a Mauro Livi por correar a Vale Roth. Entonces también es una ministra que era popular en términos de opinión pública. Así que tiene cierto capital sobre el cual girar. Eloísa González, ¿qué le parece a usted la designación de la ministra Schmidt? Bueno, la verdad es que hay que ser bastante valiente como para aceptar la cartera de educación. O sea, valentía de parte de la ministra. Y 8 meses. Sí, porque además llevamos 3 ministros, una ministra durante las movilizaciones pingüinas del 2006, que también cayó. Y que por lo tanto nos dice que existe un movimiento estudiantil que está empoderado, que tiene claridad en cuanto a las demandas y que, independiente del manejo discursivo, aquí se denota que las intenciones siguen siendo más o menos las mismas y por lo tanto no sabemos mucho qué esperar de esta nueva cartera. O sea, de hecho, ustedes dijeron los proyectos de ley que están actualmente tramitándose en el Parlamento deberían ser retirados y al ratito después la ministra recién designada dice cualquier diálogo se hace en el Parlamento y hay que avanzar con esta reforma. Reforma es del presidente, que está en marcha. Vamos a ver qué opinan, pero también tenemos más noticias a esta hora. Cristóbal Belolio, Diego Vela y Eloísa González.
Ah, una nota. Vamos a ir a la nota. Muy bien. La trituradora de ministros, así se llama, el Ministerio de Educación. Es el ministerio maldito. El ministerio más temido de todos. Al que nadie quiere entrar y al que todos critican. Sí, porque hay ministerios buena onda como el de Obras Públicas, Oppan Gangnam Style. donde los ministros se la pasan cortando cintas e inaugurando cosas. O el de Cultura, que se mueve entre exposiciones, conciertos y obras de teatro. Pero el de Educación es el más terrible de todos. Es como el monstruo de la Quinta Vergara. Claro que en vez de comer humoristas, este come ministros. En 23 años de democracia han pasado 15 ministros, con un promedio de duración en el cargo de 1 año y 7 meses cada uno. Aquí está el ranking con los 3 ministros de Educación que menos han durado. Tercer lugar, año 2011. En medio de las protestas estudiantiles, Sebastián Piñera decide sacar a Joaquín Lavín y nombra a Felipe Bulnes. Pero las protestas no pararon y el abogado apenas alcanzó a estar 5 meses y 11 días. Segundo lugar, año 2006. Los pingüinos están en la calle y Michelle Bachelet llama a Martín Silich para calmar los ánimos. 3 meses y 3 días después le pediría la renuncia. Primer lugar, año 2005. Sergio Vittar renuncia para unirse al comando de Bachelet. Al presidente Lagos le quedan pocos meses y llama a Marigen Hornkohl para que asuma por los 2 meses y 25 días que le quedan de gobierno. Pero no todos han tenido mala suerte. Por ejemplo, Ricardo Lagos comenzó en educación, siguió en obras públicas y terminó de presidente. Acá está el ranking de los ministros que más han durado. Tercer lugar, Sergio Vittar. Fue el segundo ministro de Lagos y se quedó 2 años y 9 meses en el cargo. Podrían haber sido 3 años, pero él decidió renunciar. Segundo lugar, Mariana Elwin, también de la era Lagos. Se quedó en el puesto 2 años y 11 meses. Primer lugar, José Pablo Arellano, quien asumió el año 1996 en medio de un gran paro de profesores. Muchos pensaron que pronto diría adiós, pero puede decir orgulloso que se quedó hasta el final del gobierno de Frey, anotándose 3 años, 5 meses y 12 días en el ministerio. Hay otros ministros que han sufrido en el cargo, como Jasna Provost y Harald Beyer, ambos destituidos. Pero el caso más llamativo fue el de Mónica Jiménez, que se llevó un jarrazo de agua en la cara, y Joaquín Lavín, que bajó su popularidad a niveles preocupantes. La ministra Schmidt recibe el cargo con un 71% de popularidad. ¿Será un buen negocio para ella? Dentro de 11 meses lo sabremos, si es que termina su periodo. Pero inevitable. Carlos Cisterna es el locutor, autor de la nota ahí. Y probablemente el que musicaliza la nota también con Olivia Newton-John cuando aparece. Déjame plantear una pregunta ya. Si es que termina, o el condicional en realidad, si es que termina su mandato, ¿cómo ven ustedes en los últimos 9 meses de gobierno del presidente Piñera? ¿Termina el mandato de la ministra Schmidt? De esperar que no sigamos coleccionando figuritas de ministros, sino que realmente se logren estos cambios que... Es la sensación. Ustedes, po. Es la sensación. Es que Deben de ellos exactamente. también, yo creo. Justamente ellos son los que tienen la responsabilidad hoy día de abrirse a los cambios que la ciudadanía está planteando. Pero Y yo por creo sobre que todo... eso es poco realista, tomando en cuenta de que la derecha gobierna con un determinado guión, para bien o para mal, y pensar que ellos ejerciendo el poder van a cambiar su matriz ideológica, su visión respecto a cómo es la educación, me parece poco realista. Y es Yo- poco probable y además también, que y la poco mini- realista que los estudiantes vayan a cambiar su petitorio. digamos. Tampoco. Lo que pasa es Están las que dos aquí cartas se en la arrastra mesa. un bagaje ideológico que atañe más allá, digamos, del gobierno actual y el oficialismo. O sea, estamos hablando aquí de una élite política que sigue defendiendo bajo una serie de principios un mismo modelo y que no ha tenido la disposición en ningún momento ni siquiera de
pasar más allá del plano ideológico a la discusión puntual de lo que está ocurriendo hoy en día con la crisis en el modelo educativo. De hecho, hoy día pocas veces se había visto al presidente esbozar de manera tan clara Estar a favor del lucro. el hecho de estar a favor del lucro. Dijo, mientras no sea abusivo y no afecte la calidad de la educación, es perfectamente legítimo, por lo menos en los niveles preescolar, escolar, no universitario. O sea, la ministra mostró una mayor voluntad, pero claramente las palabras de Sebastián Piñera son absolutamente una intransigencia absoluta y por sobre todo también una sobreideologización, yo creo, de justamente apuntar, por ejemplo, a una universidad, de estar en contra de la ley incluso. Es decir, que cree que el lucro es legítimo y sobre todo confundiendo que acá lo que nosotros estamos criticando por sobre todo es que las instituciones no tengan fin de lucro y no que los trabajadores tengan remuneración, que claramente es algo absolutamente justo. En ese sentido les quiero preguntar a ambos, pero también la mirada de Cristóbal Belolio en tanto cientista político. En vez de ir a dejar una carta a la moneda, no es más, o hacer las dos cosas, se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, pero con una elección presidencial ahí a la vuelta de la esquina, ¿no hay que ir a meterle las cartas, ponerle las cartas y los petitorios a los comandos de los candidatos presidenciales? ¿No es ese el camino? Porque parece que la ministra no va a cambiar de guión, pero el guión puede cambiar en la elección, presidencial y parlamentaria que viene. ¿Eso lo contemplan en su ideario? ¿Sería más lógico, Cristóbal Belolio? No sé. Repartan la... Yo creo que algo que es fundamental y que yo creo que hay que reconocer lo que ha pasado en este último año en el país es que ya la ciudadanía no está dispuesta a circular en cuanto a lo que dijo tal candidato o este otro candidato, sino justamente hoy día lo que vemos en primer lugar es una ciudadanía consciente de los derechos que se están vulnerando, pero por sobre todo que hoy día la discusión tiene que estar centrada en justamente los planteamientos que está haciendo la ciudadanía, en los cambios de fondo que se están buscando, y ahí que los distintos candidatos busquen recoger eso, pero no en esta lógica de ponerse de acuerdo entre dos conglomerados políticos, sino de realmente buscar hacer estos cambios profundos que van a evidenciar que son muy necesarios. Estábamos viendo las imágenes y el aterrador Ministerio de Educación. Bueno, si hay alguien que hay que meterle susto, a quien pretende ser presidente o presidenta de la República en el próximo periodo y hacer caso omiso de las peticiones de fondo que están haciendo ustedes como estudiantes. ¿No parece, Cristóbal? Creo que esa es la pega del movimiento estudiantil. De hecho, me parece que la última manifestación de fuerza que dieron los estudiantes el 11, era más un recado para Michelle Bachelet que para Sebastián Piñera. O sea, yo fuera Sebastián Piñera y veo más o menos cuál es el rayado de cancha con las ideologías de ambos actores, del gobierno y del movimiento social. Yo creo que Piñera ya le tiró la cadena al movimiento y el movimiento le tiró la cadena a Piñera. O sea, hay ley del hielo ahí. Ya no hay posibilidad de conversar de manera que vaya a ser muy productiva en el futuro. De hecho, la ministra Schmidt asume con la misión de sacar los 3 proyectos pendientes emblemáticos que tiene el gobierno, partiendo por el de acreditación, y que justamente lo que decía el movimiento es que lo saquen del Congreso para conversar. Es vergonzoso de los Por lo tanto, me parece que ya en el estado de diálogo cero, a lo que el movimiento debería aspirar, y si bien es cierto que lo que dice Diego es no andar dependiendo de un candidato presidencial, quizás para lo que el movimiento debería aspirar es a tratar de influir en un programa de gobierno que hay más posibilidades de que sea más afín. Yo estoy de acuerdo con Eloísa de que Concertación y Alianza se han portado bastante parecido en esto, pero hoy día tienen una candidata que lo único que quiere es pololear con el movimiento estudiantil, que lo único que quiere es pololear con el movimiento social, va a requerir una larga terapia de pareja, pero esa candidata está probablemente más dispuesta a escuchar. Y ojo, una candidata que toda la ambigüedad necesaria, pero que siendo presidenta con los secundarios, con los pingüinos, fue quien encabezó, digamos, este acuerdo entre Alianza y Concertación que transformó a la LOCE pero parece haber cambiado de opinión porque escuchó a la calle, no sé, pero parece haber cambiado de opinión. Es que aquí el conjunto parece haber cambiado de opinión. De hecho, hasta se ven algunas modificaciones, pero si uno revisa un poquito más atrás, hay una entrevista que aparece por ahí de la actual ministra de Educación donde dice ella, lo mismo que dijo Bachelet, por cierto, de que la educación gratuita le parece injusta. O sea, ya ahí se demarca una diferencia bastante clara. Ahora, con respecto al tema electoral, nosotros independientes, y como bien lo dijiste tú, independientes de los candidatos que hoy existen, aquí lo que importa y lo que hay que retomar es que hay una nueva concepción de política. Aquí hay un conjunto de movimiento social, estudiantil, etcétera, que logró construir y proponer distintas demandas, distintas propuestas que nacieron en el seno de las movilizaciones. Por lo tanto, esa característica que hoy tuvo como consecuencia, por ejemplo, la bajada de un ministro, tuvo como consecuencia, por ejemplo, que tuvieron que ponerse nuevas máscaras los distintos candidatos que hoy existen, es algo que se tiene que mantener porque esa autonomía, esa capacidad que tiene el movimiento social y el movimiento estudiantil de proponer, de construir propuestas determinadas, vienen de una otra forma a solventar aquello que ha sido incapaz de solventar la propia élite política, económica de nuestro país. O sea, ¿cuál es qué es lo que podría pasar? O sea, se ve
poco probable que vaya a ocurrir este hábito, digamos, de ir reemplazando, como decías tú, figuritas, estos bonitos. Yo lo veo muy probable, digamos, dadas las cosas como están. A menos que uno quiera romper ese círculo, ese circuito, no es neurótico, pero tiene algo parecido de hábito, ¿no es cierto? En que me ponen a si no hay diálogo, no es en tus términos, no es los míos, diálogo cero, abajo. Otro más. A menos que, no sé qué salida le ve a usted, compañero. También se ve una crisis política, yo creo, que hoy día vemos que los partidos políticos están transformados más en unos delegativos, que uno le entrega un espacio de poder y no representan a la ciudadanía, pero por sobre todo de una comprensión de que deben buscar responder a la ciudadanía y no justamente en el sentido contrario, que es lo que vemos que priorizan finalmente los intereses de esos partidos o también de grupos de poder, que son los que lo financian, antes de los intereses comunes o intereses públicos que deberían ser la prioridad de... Perjudicado porque son esos partidos, Sí, pues yo veo, son esas Y acá coaliciones. tenemos a dos perjudicados por el sistema binominal que no pueden... pero lo curioso es que la ministra asume diciendo que, como dices tú, el diálogo se hace en el Congreso. Exacto. Pero inmediatamente se parte con diálogo cero, entiendo. Puede ser, ya, ¿no? yo haría así esto contraintuitivo. Yo haría, de hecho, aquí yo voy a hablar probablemente con los que en verdad mandan. Po. Sí, a ver, la Concertación votó a Beyer porque tenía que entregarle una señal de amor al movimiento estudiantil, tenía que decirle recapacitamos, tenía que pagar sus culpas, básicamente. Y por eso le entregó en bandeja de plata la cabeza de Beyer al movimiento estudiantil. Esto la Concertación no lo había hecho en otro escenario. Tenía que congraciarse con el movimiento, además para preparar un aterrizaje relativamente suave de la expresidenta Bachelet. Entonces, por lo tanto, hoy día me parece que la calle ronca más, o por lo menos tiene más iniciativa, o claridad, o convicción, llámale como le quieras llamar, que es lo que parecieran tener los partidos de la Concertación. Yo no sé qué se va a ir a discutir al Parlamento, si los que en verdad mandan parece que es los que están en otro lado. Porque además parte de eso es el recorrido, es claro, para los pingüinos, año 2006, todos a la calle, mandan los proyectos, se están discutiendo en el Congreso, chiquillos, ¿de qué están reclamando? Vayan al Congreso, se hace, el 2011 se repite el mismo patrón. Entonces, ¿qué, ¿habrá alguna posibilidad de que ya aprendimos ya, claro, sí. pero siguen siendo los mismos actores legítimos por lo demás? O sea, perdón, cuya legitimidad se puede legalmente instituir. Son las instituciones que cortan el queque. Pero como dice Loisa, con una legitimidad muy discutida hoy día. Pero muy discutida. En cierto momento también. Pero en ese sentido, entonces, a lo mejor el movimiento social debería tomar el paso de formalizar en cargos de elección popular, tener algo que decir en las instituciones donde van a llegar los proyectos sí o sí. Es la impresión que me da, o estoy muy equivocado. Pregúntale, yo le presto el voto. De hecho, Yo le presto el voto. la verdad es que, bueno, en realidad nosotros durante el último año, independiente del trasfondo en torno a las demandas educacionales, independiente de el no más lucro, de la educación gratuita, etcétera, también nos hemos instalado otra cosa que es bastante interesante, que tiene que ver con lo que decía anteriormente, que esta nueva concepción de política, esta nueva forma de hacer política, sí, que proviene no, digamos, de la política que se ejerce en el Parlamento, la política que se ejerce a través de los ministerios, la política que se ejerce con el conjunto de la élite política, sino que una política que traspasa esas barreras y que se construye en ese sentido al interior de la comunidad educativa, al interior, por ejemplo, de las asambleas, etcétera. Y eso es algo que nosotros hemos estado planteando que es necesario reforzar también en cómo concebimos incluso la estructura en términos educacionales. Hoy en día la comunidad educativa es quien tiene que definir qué tipo de educación quiere y no el Parlamento trae ciertos proyectos que van justamente en desmedro de la educación pública. ¿Ustedes confían en su interlocutor? O sea, yo ¿Confían creo que... en la persona con la que tienen que Yo hablar? creo que no somos ingenuos y en eso yo creo que las confianzas no se pueden entender como confianza ciega, que depositamos la confianza y después tú veis lo que así, sino justamente una confianza que sea lúcida, que transparenta postura y que justamente es lo que no hemos visto hoy en día, yo creo, en este sistema político. O sea, que vemos que el diálogo se entiende en ir a tomar un cafecito, en ir a sacarse una foto. Con y galletas. No, con Siempre galletas, con galletas. con chocolate, pero no realmente las problemáticas de fondo que estamos viviendo hoy día en educación. Diego Vela, presidente de la FEUC. ¿Longueira o Lamatei habrían sido parafina para el movimiento estudiantil? A contrario censo, como se dice en derecho, habrá sido un gesto del presidente el hecho de haber nombrado a Carolina Schmidt. Se creó una maniobra, yo creo, política, que hay que ver realmente si es que, o sea, en primer lugar, no sabemos si es que sabe de educación, que yo creo que es algo irrelevante, y también cómo va a lograr ejercer su liderazgo dentro del MINUC. O sea, todavía sigue el mismo subsecretario de Educación, que fue el que estuvo con Lavín, y el que estuvo con Beyer y con Bulnes, que justamente es la ultra, se podría decir, dentro de la alianza, y que también han frenado mucho estos proyectos. Y por otro lado, también vemos que
que el mismo presidente Piñera, con las declaraciones que da hoy día de decir que está a favor del lucro y diciendo que la libertad de enseñanza es lo más importante, pero pasando por sobre el derecho a la educación, o comprendiendo la libertad de enseñanza como empresario, a lo que queráis con la educación, pero la libertad que puede tener la familia o el estudiante, poder definir cómo poder acceder a esa institución de educación, es lo que pasa de segundo plano. Entonces, yo creo que justamente esta como trinchera ideológica que hemos visto avanza en el sentido contrario de poder lograr cualquier cambio y también generar confianza real. O sea, ¿sirvió de algo la destitución de Beyer? Antes de que me contesten, quiero ir con un Twitter. Ideas para Schmidt, ¿ah? Ese es el hashtag, que a propósito nosotros nos comunicamos con ella, queríamos que estuviera acá, pero está en una cena con el presidente de la República. Renunciar al tiro, dice Daniel Quintana. Mira, no, renunciar al tiro, dice, solo una pantalla, nada cambiará. No hay voluntad del gobierno para mejorar la educación. Carlos Peña, por su parte, dice, Vela es un ignorante, le ofrezcan educación gratis, nunca dejarán de votar por su ideología política. Aunque le ofrezcan educación gratis, nunca dejarán de votar por su ideología política. ¿Algún comentario? Carlos Peña. No se le entiende muy bien. Yo creo que hay que mejorar ahí temas de reacción. Pero, o sea, claramente, claro, o sea, acá lo que estamos planteando, obviamente, yo creo es el rector de la UDP. Sí, yo creo que es como típicos mitos que uno ve muchas veces, yo creo, que buscan simplificar el modelo educativo que nosotros estamos planteando. Yo creo que hay que poner en su contexto que Chile es un experimento de regulación, un experimento también de finalmente una irresponsabilidad del Estado frente al derecho a educación. Y yo creo que sería bueno, Carlos, también que vea el ejemplo de Alemania, el ejemplo de Finlandia, el ejemplo de todos los países nórdicos, incluso también del sudeste asiático que han desarrollado. Sí, es un proceso que es muy largo también, que claramente no puedo entender. Fuertemente orientados a igualar la cancha desde el comienzo también. Sí. Mira, Maco, deberían dirigirse a los candidatos. Muy bien, Maco, estoy de acuerdo. Recuerden que la revolución pingüina desde el 2006 parte el 2005, por eso fue tan fuerte. Claro. Este es un proceso, de hecho, lo del 2011 parte del 2006, lo del 2006 parte del año anterior. ¿Han encontrado en algún candidato presidencial algo que se acerque en parte a las demandas de fondo de los estudiantes, del colegio de profesores, del CRUCH también, de los rectores? Yo creo que la cancha está abierta hoy en día y vemos que distintos candidatos, algunos buscan hacer guiño y otros quizás realmente creen en cambios profundos que hay que hacer, pero yo creo que es muy importante. Es que yo creo que lo que falta hoy en día es que esos candidatos especifiquen qué entienden por gratuidad, cómo pretenden lograrla, por ejemplo, qué entienden, por ejemplo, poner fin al lucro, como hemos visto candidatos que dicen poner fin al lucro con recursos públicos y justamente nosotros en eso no nos perdemos y la tenemos muy claro que estamos hablando de que la educación en sí no se ha comprendido como un negocio y eso abarca todas las dependencias, todos los niveles educativos y lo mismo en gratuidad. Cristóbal, si esto no cambia de aquí a poco, el próximo gobierno, cualquiera sea el signo, de acuerdo a lo que estamos escuchando, cualquiera sea el signo, podría haberse enfrentado a los mismos problemas que a los que se enfrentó Bachelet primero y ahora Sebastián Piñera. Es una posibilidad. Ahora yo creo que, usando una analogía futbolística, la Concertación es mejor volante de contención. Mejor volante de contención. O sea, es capaz de meter la mugre debajo de la alfombra de manera más exitosa. Políticamente es más apta, para no decir que los otros son ineptos políticamente. Sí. O sea, es capaz también de jugar con la ambigüedad de una manera casi sublime. Sí, pero no. A veces un poquito gratuidad, pero más o menos lo vamos a discutir. No se discute la gratuidad y tú no sabes si lo estamos avanzando hacia allá. La idea es avanzar hacia allá. Sí. Esa magia que tiene, porque además es un arco ideológico mucho más amplio. Yo creo que le permite jugar con un poquito más de holgura. Ahora, yo no sé si sea tan cierto que la ministra Schmidt no sea experta en educación, sea relevante o no. Porque justamente una de las cosas que decía el movimiento es que ya no queremos expertos tecnocráticos, sino que muchas veces personas que sean capaces de empatizar mejor con la voz de la calle. Beyer supuestamente era un experto y se lo pitearon igual. O sea, no era necesario ser experto para sobrevivir. Bachelet yo creo que no es experta en nada, pero el 80% de los chilenos la ama por otras virtudes que tiene, no por ser una tecnócrata. Y cuando uno habla de mucho de que queremos diálogo, también para poner una gota de crítica al movimiento estudiantil también, ese diálogo muchas veces tiene que ser o de mi manera o de ninguna. Fíjese lo que está diciendo la calle también. Que de una vez por todas algún ministro de Educación se moje el poto por la calidad, gratuidad y el fin del lucro. Camila, claro, así de claro. Mientras el fondo sea el lucro, vamos a seguir igual de mal. Mejoremos la calidad y después vemos el resto, dice Walter Wenig. Chile, plutocracia. Viene como con intención electoral, nada a educación. Espérate un poco, fue más claro aquí. Que haga un centro de acogida a padres endeudados por 20 años.
Chile Se Plutocracia. marca una ruptura que ha sido la que han buscado meter, yo creo, sobre todo los candidatos de derecha, de decir que hablar de lucro no es hablar de calidad. Y justamente yo creo que lo que está de fondo de la demanda de fin del lucro es justamente cuando hablamos de calidad, de una calidad que hoy día es solo asequible para el que tiene plata para financiarse y que también no se preste para que el fin de la institución sea ganar plata en vez de impartir esta educación de calidad. Entonces yo creo que es muy positivo que a través de las redes sociales se genere este debate, pero no que los candidatos presidenciales busquen manipular esta información en educación y decir que cuando uno termina con el lucro, termina con los colegios particulares subvencionados, es una mentira. Y yo creo que es muy importante también que se abran a esta discusión pública que es absolutamente necesaria que tengamos como país. ¿Cómo lo han tratado los medios últimamente? ¿Han tenido la posibilidad de expresar sus opiniones? Bueno, el Diego Manuelito, yo vengo del año Hace pasado. un ratito. De hecho, está terminando tu mandato. Sí, pues, Un año ya. Claro, un año, esta semana ya debería haber periodo de transición. ¿Pero han tenido la posibilidad de hablar de sus propuestas, digamos, de debatirlas con alguien del... Los universitarios más que los secundarios, nuestra propuesta educacional sigue empolvándose en la oficina aparte del Ministerio de Educación. De hecho, es, digamos, la única propuesta que se encuentra desarrollada y que se ha entregado y que supuestamente ha pasado por las manos de los ministros que han caído. Pero ninguna respuesta. Educación 2020. Aparece como alguien que está dando, Weisbrot, que está dando alguna luz sobre este tema, que puede ser un pontífice en algún... un pontífice, Dice porque que el próximo ministro de Michelle Bachelet, Mario Valls. Hay muchos nombres. Eso lo escuché. Carlos Peña también. Claro, hay muchos nombres que suenan, pero ¿qué? ¿No dan ganas de marcar la cancha? Porque ustedes son actores sociales reconocidos, establecidos, legítimos. Probablemente no va a haber ningún parlamentario de este sector, de un actor social, que no va a tener un representante de esta fila, porque no corresponde, o sea, no existe ese matrimonio todavía. O sea, Entonces, hay algunos que han optado por eso, yo creo que ahí existe mucha diversidad dentro del movimiento estudiantil, pero referentes como 2020, otros, yo creo que asumen otros roles que los que estamos asumiendo hoy día nosotros. Yo creo que hemos sabido plantear un norte que es muy claro y que vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir avanzando hasta que logremos estos cambios estructurales. Y también no nos corresponde, como lo que hace 2020, que pone un plazo de un año u otro. Nosotros creo hemos mostrado la responsabilidad que tenemos en cuanto a las propuestas de cómo se pueden lograr a cabo, pero marcamos el norte, que es hacia dónde queremos avanzar, y nosotros no vamos a parar hasta que realmente logremos terminar con que Chile sea el segundo país más segregado del mundo educacionalmente, que sigamos finalmente con este negociado que hoy día es la educación. Y ahí yo creo que también el llamado que hacemos, que el 8 de mayo, el llamado está más latente que nunca, también este día jueves con las universidades privadas, de volver a las calles. Ojo, Álvaro, que a buscar hay una cosa que es relevante. Tú preguntas, aparte de quiénes son las personas que van a estar en el Congreso en un próximo gobierno, para hablar también por el movimiento. El año pasado, y esto lo junto con una causa que tuvo Eloísa también, que era esta idea de no presto el voto, que yo creo que es interesante porque políticamente marca un punto, que es que si bien la inscripción automática hace que la demanda cambie radicalmente, la oferta es la misma. sí, claro. Y la oferta al ser la misma, básicamente lo que le estás diciendo al nuevo elector es: queremos que tú seas nuestro tonto útil que vaya a legitimar, básicamente, creo que por ahí va la idea, queremos que tú seas un tonto útil que va a legitimar a estos grupos de poder que se están repartiendo el asunto. El próximo año existe la posibilidad, no es seguro porque todavía tienen que ir elecciones, de que ciertos actores que estuvieron participando en 2011, el movimiento estudiantil, como en el caso de Revolución Democrática, de Camila Vallejo, están para postular a la Cámara. Está el caso que el movimiento de Aysén, que es un movimiento social con un perfil distinto, también pueda tener un representante en la Cámara. Y cuando ya empiezas a tener a gente con un ámbito de experiencias compartidas a la tuya ahí, y no al tipo que está pernado desde hace 24 años y tiene su propio juego, bueno, puede que haya personas que estén en el Congreso que sean capaces también de trasladar esa voz de la calle al foro institucional por excelencia. Y yo creo que eso puede ser una novedad el próximo año. Oye, Es muy importante darle el espacio para que participen. Yo igual discrepo un poquito al respecto porque evidentemente existen distintos actores que fueron fundamentales durante las movilizaciones. Por ejemplo, Iván Fuentes de Aysén, que si bien está postulándose él individualmente, digamos, al Parlamento, el movimiento Aysén sigue articulándose, porque la verdad las cosas que considera que no recibió ninguna respuesta. Y el termómetro, la sensación general del movimiento social es independiente de que los rostros vayan cambiando y hayan rostros nuevos. Sigue habiendo una incapacidad por parte de la institucionalidad actual de generar los cambios. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda seguir construyendo lo que hemos estado realizando hasta el día de hoy. Pero tú te niegas en el futuro a la posibilidad de tú ser representante, por ejemplo,
Si el día de mañana la gente que te rodea te dice, Eloísa, has sido tan buena dirigente y has llevado nuestras banderas lejos, nos gustaría que nos Y podría representaras ser en esta pasada, Yo pero soy tiene 18 representante, años. Por eso. pero soy representante de la asamblea, en este caso, de los estudiantes secundarios. Claro, pero el día de mañana imagínate tú, no sé en dónde vives, pero en el distrito donde vives la gente te dice, nos gustaría que tú fueras. Yo creo al respecto que es interesante que si el movimiento social o el movimiento estudiantil en su conjunto determinara ocupar, por ejemplo, el tema electoral como una herramienta y viera que es efectivo, Sí. perfecto. ¿Qué te Pero parece hasta a el ti? momento la postura del movimiento social ha sido bastante contraria y ha dicho más bien el camino va por otro lado. El No, camino pero va no por descarta, no lo fortalecer, descartas tú en el va, futuro. va por fortalecer lo que hemos construido hasta el día de hoy. Por el momento yo sí lo descarto. Creo por que el es momento poco lo descarto. efectivo porque además hemos sido termómetro en cuanto a la opinión general del resto del movimiento social que ha sido justamente contrario al tema de la vía electoral. Y A también- propósito de termómetros, la educación de calidad comienza con profesores de calidad que realizan las mismas clases en todos lados. Alexis González, dice Daniel Durán. Ideas para Schmidt. ¿Ah? ¿A qué candidato a la presidencia apuestan por la mejora en la educación? Ya lo contestamos de alguna manera. ¿Hay alguno que apuesten uno que dé más confianza, por último? Ya, ok. Ya. El dirigente estudiantil no me representa. Dice, ¿por qué no llama a marchar contra Bachelet si ella no hizo nada? Porque entiendo que no es O presidente. sea, nosotros y tampoco estamos marchando en contra de una persona, acá estamos marchando por cambiar un modelo educacional que justamente no está dando el ancho y que sobre todo está segregando y por sobre todo perjudicando a quienes menos tienen hoy día. Andrés E. Quesada dice, en el movimiento estudiantil, entre comillas, lo pone, hay muchas ganas y nada de conciencia. Se nota que no está en el Oye, movimiento tu estudiantil. público está... está crítico. O el que lo está seleccionando. Son diversas, pues mira, que se cambie el apellido para que podamos inventar rimas en las marchas, dice Catalina Bestia. Que Schmidt se cambie el apellido para que podamos inventar rimas en las marchas. Está difícil igual ahora. Sí. El peor error de la derecha, dice Rodrigo Toro, ¿qué me falta? Me está jodiendo ahí. El peor error de la derecha fue nombrar a Schmidt como ministra de Educación. Era la candidata para las presidenciales. Entre candidata y candidata. Ojo, pero oye, por algo también entra Schmidt. Si es que le ofrecieron este fierro caliente a alguien antes y los pesos pesados de la derecha dijeron, ahora voy a poner bíblico, de esa copa no beberé, aléjenmela porque quiero sobrevivir un tiempo más. Bueno, también es por algo. Quizás, yo no sé si Schmidt fue la primera llamada, el primer teléfono que marcó el presidente. Nunca, eso no se sabe. Después, cuando hay memoria, alguien cuenta eso. Pero quizás cuántos teléfonos sonaron antes. Y dijeron, ¿sabes qué? Por favor, no, paso. Paso. Les dejaba una pregunta antes de que leyéramos los Twitter. Hay uno aquí, sin miedo, dice, un slogan para tu cartera, dice. Ideas para Schmidt, dice. Maricón es el que lucra con la educación. Les preguntaba, ¿valió la pena a la luz de lo que estamos hablando, digamos, y de este diálogo que está en cero y que parte en cero por lo insinuado tanto por el presidente como por su ministro? ¿La destitución de Beyer? Sí, claramente la institución de ayer fija un precedente en cuanto a un ministro que pasó por sobre la ley, un ministro que fue cómplice del lucro y que justamente nunca más esto se va a volver a repetir, yo creo, en el futuro. Pero acá los ministros pueden pasar, pero el lucro seguir y justamente nosotros vamos a seguir marchando y seguir generando estos cambios hasta que realmente logremos que el sistema educativo sea reflejo de esto que buscamos, que avance en integración y no en una educación para ricos y para pobres, que es lo que vemos hoy día en los proyectos de ley que se están metiendo, que existen solamente subsidios a que paga por la educación y no realmente una comprensión de avanzar a la educación como un derecho. Y eso yo creo que es algo que es fundamental y que el gobierno no puede seguir desconociendo, pero por sobre todo también el sistema político de no buscar abrir los espacios para que la ciudadanía pueda construir este proyecto de sociedad que estamos buscando. Ustedes no van a ir a la Comisión de Educación, ni de la Cámara de Diputados, ni del Senado, por lo que estoy entendiendo. ¿No? Eso Mientras yo sus creo proyectos estén que... ahí. O sea, la discusión en torno al tema educativo están y se están dando en el seno del movimiento estudiantil y social, las propuestas Sí, están. pero en el Parlamento no van a ir al Parlamento para discutir esos proyectos de ley. Ellos saben perfectamente cuál es nuestra postura y hasta ahora la tramitación de los proyectos de ley ha sido completamente en contradicción de nuestras Bueno, propuestas. tiene Creo que queda bastante una claro. carpa en el Congreso, No, lobista de primera nosotros hemos ido a categoría. plantear nuestra postura respecto a los proyectos de ley, pero entender que no podemos entrampar en lo que hoy día se está generando ahí, sino tenemos que buscar en las problemáticas de fondo y es de esperar que también los que hoy día están en el Parlamento no sean cómplices también de seguir segregando y sobre todo desregulando el sistema que tenemos hoy día en educación. Viste, esa la jugamos. O sea, van a ir al Congreso y van a decirle, si usted vota a favor de esto, Ojo, se termina el problema. ojo. Ojo. Entonces Ahí ahí lo los otro va a pololeos, tener- estamos muy solteros, lamentablemente. Cristóbal Belolio, Eloísa González, don Diego Vela, le agradezco mucho su visita acá y que hayamos podido discutir así, entre toda también
esta designación y les deseamos suerte. El 8 8 de mayo. 8 de mayo. El 8 de mayo. Y hay una antes de las universidades privadas, ¿no? El jueves. Después. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Yo me cambio de set ahora porque yo no conozco a él. ¿Cómo le va a Cristian? Yo no ubico a usted. Don Peter. Don Peter Remenick. Mochulski von Remenick. Don Peter Mochulski von Remenick. Alias él. Todavía. Peter Rock. Yes. Lo que vamos a hablar, fíjese que a mí, cuando me enteré, me sorprendió muchísimo. ¿Pueden y subir el volumen un poco que estoy medio sordo? ¿Lo está escuchando? Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien el volumen? Bueno, no mucho, pero está bien. ¿Hay monitoreo ahí o no? ¿Hay nomás. monitoreo? ¿Tenemos monitoreo? ¿Sí? Está el monitoreo. Ahí están arreglando todo. Peter Rock, gracias por venir a Más Vale Tarde. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. ¿Estamos al aire? Estamos completamente, totalmente al aire. Ahí está. ¿Puedo decir algo? Vemos los monitores. Dígalo. Ante todo, a todos los televidentes y a los presentes, después de 54 años de carrera, deleite personal. Pocas veces, en 54 años, diferentes países, me ha tocado a mí estar con una persona que te entrevista, o como periodista, en el momento que hicimos un programa de música, recuerdo de música, popular chilena, sí. que la verdadera estrella es el tema. Y tú, con todo respeto, me inspiras eso a mí, por eso acepté venir y hasta me puse nervioso. Bueno, te agradecemos De mucho, verdad, Peter. eres un gran actor, personaje, político, te siguió la carrera y es para mí un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que valga la pena. Peter, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá? ¿Me puedes responder a la vuelta comercial? Y Pero nos por favor, relajamos. y me dais Mejor. unos 5 minutos ¿Sí? menos ¿Menos? para Contextualizar. de un ¿Cómo no? guardazo. Vamos a una pausa y volvemos con Peter Rock, aquí a Más Vale Tarde. Y Mochulski tú von sabes Remenick. que habían dos grandes de la música que tomaban bourbon. ¿Quién es? Sammy Davis Jr. A quien usted... y Janis Joplin. y Janis Joplin. Mira, Janis Joplin, bueno. A mí yo no sé, me cambiaron el nombre hace poco. Me pusieron Peter Ron. Peter Ron. ¡Qué maldad! No. Vamos a ir inmediatamente a una nota para situar la conversación que vamos a tener con Peter Rock, aquí en Más Vale Tarde. La vida de Gervasio y Peter Rock parecen estar cruzadas por distintas casualidades. Algunas de ellas sorprendentes. El 2012, Peter Rock estuvo en el ojo del huracán, luego que afirmara haberse contactado desde el más allá con Gervasio. El cantante junto a la medium Carmen Cancino aseguraron que Gervasio les habría entregado un mensaje y que también les dijo que algún día se sabría la verdad sobre su muerte. Gervasio hizo saber a la psíquica que hubo 5 personas involucradas en su deceso y que 2 de ellos estarían vivos. Algunos familiares del cantante uruguayo se mostraron indignados frente a estas declaraciones. Fue Millaray Viera, hija de Gervasio, quien a través de las redes sociales mostró su molestia. ¿Por qué le dan tribuna a este tipo, que no solo nunca fue amigo de mi padre, sino que también le falta el respeto a su imagen y a su familia? Gervasio y Peter Rock tienen mucho en común. Ambos extranjeros que gracias a la música lograron reconocimiento y fama en Chile.
Hace algunos días, el cantante de origen austriaco reveló recuerdos e historias que compartió con Gervasio. Según él, su actual esposa, Mireia Morales, habría tenido un pequeño romance con el uruguayo, cuando este recién llegó a Chile a finales de los 60. Además, Peter Rock ha contado que tuvo una cita con Mónica Aguirre antes de casarse con Gervasio. Ambos no habrían tenido ningún tipo de romance, solo salieron. Peter Rock calificó hace algunos días esta historia como una balita chiquitita pasada. El 28 de octubre de 1990, cuando la policía encontró el cuerpo de Gervasio en el camino Santa Adriana, Peter Rock casualmente pasaba por el lugar. Según ha contado el artista, en esa oportunidad sintió algo muy especial. A raíz de esta historia, algunos opinólogos como la periodista Pamela Giles han cuestionado las razones de por qué Peter Rock se encontraba en el lugar y las ha calificado de curiosas circunstancias. Gervasio y Peter Rock no eran amigos, reconoce este último. Sin embargo, sus vidas parecen cruzadas. El misterio sobre la muerte del cantante uruguayo parece ser otro punto de encuentro. Peter, ¿qué tienes que ver con la muerte de Gervasio? Curioso es que toda esta gente que se suman, escuchan algo, ni siquiera saben cuál es mi apellido, ni dónde nací, ni lo que he hecho. Se adjuntan a un hecho y dicen... ¿Y qué? ¿Con qué derecho? Puedo 3 minutos, no más. Parte todo el año 1955, 2 de enero. Yo de 9 años, emigrante en mi familia, mi padre murió 8 meses antes que yo naciera, al final de la guerra. Mi mami se casó nuevamente cuando yo tenía 8, mi padrastro austriaco, experto en vino. En Austria estaba la escoba en Viena y un amigo le dicen, ¿por qué no emigran a Chile? Un país de amigos donde reciben al forastero así con las manos abiertas. Además el país del vino. Consiguió una beca, mi padrastro, en un barco Marco Polo italiano de Génova. Emigramos 40 días arriba al mar, Canal de Panamá, llegamos a Chile el 2 de enero del 55. Yo, primer pie lo puse en Valparaíso. 9 años, tenías 10 años. 9 años. Llegamos, colegio, acá, nos establecimos y a los 13 años tiene un accidente mi papá con mi mamá con un amigo alemán, automovilístico, y yo digo, 6 meses estudiando, digo, la verdad que no quiero ser mecánico, ni doctor, ni... Quiero ser músico, cantante. No para tener fama, sino que porque era mi fascinación. Ok, Raya Palazón, fui a la Radio del Pacífico, me presenté, me encaché, todo. Debuté el mismo día, me pagaban 20 escudos. Se fue con Jorge Pedrero, ¿no? No, después, Jorge de Las Tarrias, a él lo conocí en el liceo. Con los Lions. Ya, y yo le puse los Lions porque él es del signo Leo. Termino rápido, llego, debuto, y a los primeros que conozco son a los Flamingos. Los Flamingos, un cuarteto maravilloso, músicos, cantantes, cómicos, showman. Armando Navarrete, Ariel Arancibia, Ernesto Vera y Eduardo Casas. Y nos hicimos muy amigos. Y Eduardo Casas, papá de Mónica. Perdón que le interrumpa. Perdón que lo interrumpa. ¿Por qué, para entender, por qué es relevante lo que estás contando a la luz de lo que ocurrió en la última? Vamos a empezar, empecemos del comienzo. ¿Por qué? Yo me hice muy amigo, además eran mis ídolos y mis profesores en lo que se llama show business, en mi carrera, de poder combinar el canto con la comicidad. Eduardo Casas me hice muy, muy amigo de él, de la familia y todo el cuento. Y yo me fui el año 63 de Chile con mi hermano, como Peter y Alex, contratados en Argentina en la televisión. Después de 1 año y medio, Europa, y recorrimos en 14 años 30 países. Hasta que Camilo Fernández, en el año 79, me llama por teléfono y me dice, Peter, Raúl Mata quiere hacer un homenaje, un tributo a ti por ser el pionero, el primer rock and rollero de Chile. Vente por 3 días, todo pago.
Vine por 3 días, como estaba produciendo mi propio disco en México, mandaba yo. Vine por 3 días y me quedé 3 meses. Hice 20 programas con el Happening, me encontré con Jorge, me buscó. Bueno, maravilloso. Y me fui de vuelta a Estados Unidos, Los Ángeles, a donde vivía con mi familia. Y el año 80, Pedrero con Rabani y Alarcón me llaman, me dicen, Peter, tenemos los domingos dominicales, queremos hacer los años felices contigo. Y traer a los verdaderos monstruos de los años 60, 50. Y yo llego perfecto. El año 80 me toca una actuación en el Hotel Sheraton. Para el Miss Chile. La Miss Chile. Para el Miss Chile. Y postulando, y salió tercera, fue Mónica. Me dice, Mónica Aguirre, dije, Eduardo Casa. Y hola, mire, soy Peter, muy amigo de tu papá, bla, 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 bla. Ya, pues en eso, bueno, yo soltero, ella buena moda, le digo, por buena onda, te invito a almorzar mañana. ¿Me invitaste a almorzar en plan...? Un restaurante chino en el centro. De ahí nos fuimos a la parcela, estaba Iván Ariste, era el grupo mío, todo simpático, pero yo de repente dije, bueno, no ando en busca de polola, ni ella anda en busca de pololeo. Qué bueno que nos encontramos, muy buena moza, hermoso, todo el papá, y ahí murió. Ahora, la curiosidad, me imagino que se lo estarán preguntando ustedes también, ¿por qué es relevante tener este antecedente preciso que tú acabas de contar? Porque de ahí parte todo. ¿Pero qué relación Porque de ahí tiene yo esto? parte todo, yo al año después, Sí. 81, en el verano, pituteando por las playas con mi grupo, todo, ya está Eric Frank en la batería y todo, llegamos al Quisco y estamos ensayando, probando sonido, y llega Mónica. Y yo sabía que ella estaba pololeando Con Gervasio. Gervasio. ¿Tú no eras amigo de Gervasio hasta ese punto? No, nos conocimos en algunas actuaciones, colegas, yo gran admirador de él. Y creo que él también mío. Porque los dos extranjeros hicimos carrera, hemos entregado pura buena onda a través de la música a los chilenos y así nos responden hoy. Entonces, pero dime a mí, a lo mejor en mi mente yo tenía la travesura de decirle, oye, está Ricardo, pero no pasó más allá. Entonces, algo que te queda a ti pasó. Ahora, si alguien le pone el dedo ahí, a lo mejor te saca. Bueno, raya para la suma. ¿Qué es lo que crees tú que ha pasado ahora, digamos? Que Ahora viene ahora. ¿Por qué? Porque Víctor Gutiérrez, con todo respeto, cuando me ve a mí, y para decir algo, porque en primer plano hicieron el cuento mío, pero lo dieron vuelta. Quedé yo como Peter Rock habla con este, que Peter Rock. Yo no tenía nada que ver, a eso voy. 23 años atrás, yo venía. La pregunta El único camino de Talagante a Santiago era pero por ahí. la pregunta es, ¿por qué te prestas entonces? Es que yo no me presté. Para ir a ese Ahí te programa. va, ahora te va. Ok. Gracias. Un aplauso para él. En la pregunta precisa, en el momento preciso. ¿Por qué? Porque yo venía justo, pasé en el momento después de. Pasé por ahí, porque el único camino era Talagante a Santiago. Yo estaba haciendo una diligencia y de repente pasé por ahí. Y yo no. Lo mismo, detective ahí. Saben que yo actúo con el todo, que soy colega. Me dicen, ¿qué pasó acá? Le encontraron a Gervasio. ¿Quería echar una mirada? Bueno, entré por lo más sagrado. Sentí como una cuestión así como... Ni lo analicé. Esto pasa en octubre del 90 y tú lo conociste el 81 en la playa, que andabas pituteando. Pasan No, 9 el 80, años. ¿Tuviste ya. más relación con Gervasio en esos años? Sí, entre el 81 y el sí, 90? en los pasillos, en los camarines, en los festivales, en esa onda, buena onda. Hola vieja, barata, tal, como Y somos. ese día, de 1990, tú vas pasando por el monte. Sí, mira, hoy no me acuerdo lo que desayuné, me voy a acordar ahora. Y sí, venía pasando por ahí. Y esas cuestiones de... No sé por qué. Ahora, puedo deducir por qué. Porque a lo mejor todo esto... viene algo muy corto. Yo paso por ahí, yo veo, siento eso ya. Pum, me voy. Al otro día fui a Maipú, a la misa y al funeral. Al funeral. Sí. Y me acuerdo que llegué tarde, estaba casi finalizado, y alcancé a tocar el féretro en la torre. Así diciendo, hermano,
buen viaje, man. ¿Qué más te puedes decir tú? Pero también sentí como, a lo mejor, como artista desarrollamos un sexto sentido. Estás Y hablando puedo de la sentir vibra. eso. Cuando haces ese gesto es por la vibra que sientes. Eso. Vas en el monte, Pasan entonces... 18 años. Ajá. Nada, ni siquiera nadie ni mi familia sabían de eso. Y a los 18 años después traen a Sixto Paz a Chile. Y Claudio Riquelme, mi productor manager, está haciendo la gestión de traerlo a Sixto Paz con un grupo de videntes y medium. Y me dice a mí, Claudio, Peter, Carmen Luisa Cancino te quiere contactar. Digo, ¿por qué? Porque trae un mensaje de Gervasio para ti. Y antes de eso, un año y medio antes, la madre de mi hija, mi esposa, Patricia Yunis, falleció hace 12 años, ahora en junio, de cáncer. 2 años luchando. A los 3 años después de muerte, o 4 años, yo voy a Estados Unidos, mi hijo vive allá, él es californiano, y nos invitan a cenar a la casa de Lisa Williams, no te olvides su nombre, Liza o Lisa Williams, inglesa, que Merv Griffin la llevó de Inglaterra a Estados Unidos. Ella se comunica en medium de verdad. Bueno, el que cree que... Un año antes de Carmen Cancino. 2 antes. 2 años. En Estados Unidos conoce a Liza Williams, esta persona y yo que trae llego Merv Griffin. a la casa de ellos con mi hijo, cenando, me acuerdo que comía tailandesa, rico, todo acá, y de repente ella hace así, y me mira así y me dice, Peter, it's for a while I've been getting the name of Patricia. Hace un rato que porque estoy me está recibiendo llegando el nombre de Patricia. Nadie le había contado nada, la mamá de mi hija Patricia. Y yo me quedo así, me dice, Patricia, dice, she died of cancer. Murió de cáncer. Ella murió de cáncer. Y no, todo tranquilo, te mando un mensaje. Que estés tranquilo, que ella está bien, porque fue difícil. Ella está bien porque tú cumpliste la promesa cuando ella murió en mi brazo en la clínica de Santa María, 12 años atrás. Yo le prometí a ella que yo iba a ser papá y mamá. La Natalie de 11 años, Kramer. O sea, sobre mi cadáver le va a pasar algo. Y ella fue el último aliento. Y el hecho de que esta Liza Williams, esta medium, que te da... Es ella que te da este mensaje de Patricia, tu señora que había fallecido. Que imposible que la haya sabido. Exacto. O sea, algo tiene que haber de verdad. Eso es lo que te da la confianza a la hora que llega Carmen Cancino y te... Perfecto. Y además, Carmen hizo los mismos gestos. Me senté en la oficina, Claudio se quedó afuera y estaba hablando y me dice, mira, Peter, yo así. Y empezó a hacer esto. A sacarse la parte metal. Se pone así y me dice... Entonces dije, bueno, entonces ahora viene la otra respuesta. Me dice, estate tranquilo porque yo era que tenía una bala estúpida, pues si nunca, nada, además, que si hubiera pololeado con ella antes... es el hecho de haber tenido este almuerzo con Mónica Eso Aguirre después del Miss Chile en el Sheraton. Y mi señora me confesó hace 3 días atrás que el año 66, cuando vino él, la niña tenía 16 años, eran vecinos amigos. No un pololeo, eran amigos. O sea, la y primera vez que tú era recibes... que era maravilloso, era un gallo lo más transparente, lo más lindo que la había. primera vez que recibes un mensaje a través de Carmen Cancino de Gervasio, no voy a ponerlo en duda, tú lo interpretas como que te estaba diciendo, oye, sé todo lo que pasó con Mónica, una cosa así, te perseguiste. No te preocupes. ¿Te perseguiste? O sea, no, al revés, me dejó tranquilo. Porque yo antes estaba como perseguido. Pero parte de ese mensaje también era que No, pronto ahora, se va a esa es la saber... primera parte. Estate tranquilo, estoy en súper buena onda contigo, yo estoy bien acá. Pero ¿sabes qué, hermano? Tarde o temprano se va a saber la verdad. Y yo digo, ¿la verdad de qué? De la manera que falleció. Eso es lo pues. que te dice precisamente Carmen Cancino. La Carmen Cancino, esas mismas palabras. Y yo otra vez me voy para la casa, callado. 5 años, 6 años, nada. Hasta que me llaman. ¿Por qué no? ¿Por qué callado? Porque es una cosa personal, a nivel mío. No era para... Sí, pero hay muchas cosas personales que nos ocurren, que son importantes, Pero imagínate que que uno yo en las ese quiere momento comunicar voy con a alguien, a un medio de comunicación, le digo, oye, tuve una vidente que me dijo que... No, pero no tenía por qué ser un medio de comunicación. Digo, sabes cómo- alguien de tu sabes por qué? entorno, algún amigo, una amiga, No, tu ¿y sabes por qué señora, pasó? Me llaman a mí, ¿cuánto ahora? 2 años antes, 1 año antes.
me llama de la productora de... Estoy un poco afónico. Uy, me salió voz de hombre. Del martes, del matinal del 13. Sí. Tonka y Martín, que dice que es mi hijo, Martín Cárcamo. Me dicen, Peter, y la Carmen Cancino me dice, tú vendrías a un matinal para, justo estaban saliendo el programa de los psíquicos, a reafirmar que efectivamente, 5 o 6 años atrás, Carmen Cancino te dijo esto, esto y esto. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y lo hice. Y me estuvieron llamando una semana en primer plano. Peter, ahora que queremos dar una cosa digna, mira acá. Bueno, llegaron a la casa, dieron vuelta a todo el asunto, hasta pusieron velita y sombra. Y yo así, como parecía que el Peter Rock, yo no tengo nada que ver. Fue primera, después se adjuntaron los otros, después mentira verdadera. Después, y ahora sale la señora y dice que yo tengo que ver. Tratemos de entender el punto uno. Ha sido un acierto a partir del comienzo, Peter. ¿Cómo es esta primera vez en que tú entregas el testimonio ahí? En que tú entregas el testimonio en este matinal de Canal 3. Era porque yo estaba tratando de ser, que siempre toda mi vida me ha gustado la verdad y la justicia. Yo era, de verdad, porque si aquí efectivamente estaba la palabra de Carmen Luisa Cancino en juego, algo que me había dicho yo, si no, está el loco, se está cacheporreando, cualquiera puede decir eso. Fui para apoyarla y de verdad decirle a Tonka y a Martín lo que yo viví en ese momento. Perdón, la verdad sobre el episodio en sí, que Carmen Luisa Cancino te dice lo que dice. Nada más. Ajá. No la verdad sobre el misterio de la muerte de Gervasio. No, de eso nunca me metí ni hice nada. Al revés, cuando fui a Mentira Verdadera, don Víctor Gutiérrez, con todo respeto, él metió las palabras, me dijo, ay, Peter, estaba confundido, porque tú acá, porque los 5, 4, 3, ¿de qué me estáis hablando? Y yo cuando me urjo, yo me pongo nervioso, Alvarito, me pongo afónico, soy afónico nervioso. Yo no sirvo para, oye, tú sabes que, al menos que... ¿Y ahora sea un actor? ¿Ahora estás nervioso? No nervioso, excitado, ¿sabes por qué? Porque siento algo muy fuerte de que tú me estás dando la oportunidad de ser yo y no ser el que me pone el tonto grave. Yo soy alegre, yo me pierdo riendo en la mañana porque miro le pego, eso soy yo, no, güey, ya. ¿Hay alguna posibilidad también de que tú veas acá, valga la redundancia, la posibilidad de que se haga esta justicia que te anuncia Gervasio también? Increíble. Gracias. Mira, si tú me preguntas a mí, o muchos se preguntarán, Peter, ¿por qué tú? Yo me dije muchas veces, ¿por qué yo? ¿Y por qué no salía la paleta? Y dice, no, que yo, eso es lo que digo Andrés Baile, que yo me aprovecho de cámara, tengo 500 shows grabados, yo no tengo que probar cámara. Pero creo que a lo mejor fui... ¿Elegido? Un granito de arena más en la construcción del trampolín de la verdad. Porque si tú bien me dices, alguien se suicida, no es lo mismo que lo hayan matado, no es lo mismo. Porque queda en la palabra de todos nosotros, tú puedes decir, un suicida es valiente, otro dice cobarde, no sé, lo que sea, yo he pensado, pero nunca de hacerlo yo, pero veo que en algo, lo que él me trató de decir a mí, si es todo esto real, estate tranquilo, porque siempre tuve una inquietud. Más que nada por su nombre, como queda el legado para su hija, para su nieta, y lo que pusieron que Millaray dijo eso. Yo hablé con la Millaray una semana después de eso, me dijo, perdona, tío. La verdad que prácticamente me forzaron en decir esto. Peter, no solamente dijeron que era para robar cámara, digamos. A propósito de esto, que sientes elegido este granito de arena en la construcción de esta verdad, hay una opinóloga, Pamela Giles, que dijo lo siguiente, que te involucró derechamente en el hecho, cuestionando el hecho de que tú hayas estado ahí esa mañana. Mira, esto fue lo que dijo. ¿Pero ella tiene algún título de Sherlock Holmes? Él relata que iba pasando por allí, cuestión muy extraña, porque este lugar está sumamente a trasmano, y que vio que había carabineros y se acercó al lugar y le permitieron entrar y estuvo ahí, en el lugar. ¿Qué hacía Peter Rock ahí?
¿Por qué llegó justo en ese momento? ¿Por qué él y no otra persona? Pero felizmente Peter Rock está aquí y le podemos ir haciendo una por una esas preguntas. Ya, en primer lugar... ¿Qué hacía Peter Rock ahí? No, en primer ¿Por qué lugar, llegó no. justo en ese momento? Espérate, ¿Por qué él y no otra persona? En primer lugar, no habían carabineros. A la vuelta, no habían carabineros, no. A la vuelta de comerciales vamos a Al abordar tiro. cada una de esas ¡Yo! preguntas. Muchas gracias. El cartel de los sapos está presentando más. Él relata que iba pasando por allí, cuestión muy extraña porque este lugar está sumamente a trasmano, y que vio que habían carabineros y se acercó al lugar y le permitieron entrar y estuvo ahí, en el lugar. ¿Qué hacía Peter Rock ahí? ¿Por qué llegó justo en ese momento? ¿Por qué él y no otra persona? ¿Qué hacía Peter Rock ahí? ¿Por qué llegó justo en ese momento? ¿Por qué él y no otra persona? Lo primero, ¿qué hacía Peter Rock ahí? En primer lugar, no habían carabineros. Cuando la señora baja a un supermercado a comprar, yo voy pasando y digo, ¿y qué hace esa señora aquí? Es lo mismo, qué sé yo. Yo vengo de un lado, vengo pasando, justamente, ¿y por qué él primero? ¿Quién es Pero dice- Sherlock Holmes? Dice cuestión muy extraña porque ese lugar está ¿Pero por qué va a ser sumamente trasmano. extraño? Si yo me puedo encontrar en cualquier lugar y eso es extraño. Que ella primeramente se entere de cómo me llamo antes de opinar sobre mí, no habiendo estado ella ahí. ¿Con qué derecho viene? Yo le puse la guardia que la señora se lave la boca antes de pronunciar mi nombre, porque es increíble que una mujer con un currículum de periodista y todo salga con este... Todo el mundo sabe que la reina del tongo. ¿Cuánto rato después llegaste? No sé. Desde que había pasado. ¿Estaba el cuerpo de Gervasio ahí todavía? No, para nada. Estaba, ni siquiera, habían 2, 3 guardias. No había nada, había pasado ya hace... Ya había pasado. Totalmente. Ajá. Y tuve no más de 5 minutos. Es decir, ¿por qué llegó justo en ese momento? ¿Cuándo? No sería, no llegaste justo entonces en ese momento en que se había... Para nada. producido Yo el hallazgo, llegué, estaba digamos. cercano. No sé, había un auto ahí. Y yo pensé, sí, ¿qué onda? Qué raro porque está Estaba con con la cinta amarilla. Eso. Que Y protegiendo nada encima más, del pero suceso. no, que encontraron, fue todo después, pero ella tendría que haber averiguado eso, que yo lo dije, lo declaré. Entonces, si ella es verdaderamente, antes de opinar, léelo. ¿Tú esto lo declaraste solamente en el contexto del programa de televisión, del matinal de No, Canal todas 13? veces, en entrevistas, en todos lados. Nunca judicialmente, nunca tuviste ese hunch tampoco de decir, ¿sabes qué? Esto a lo mejor tengo una información que sería importante poner a disposición de los tribunales. Nunca nada. Y fue el Víctor Gutiérrez que me trató de meter en un rato, en un break de comerciales. Y a mí me dice, oye, pero di la verdad, porque dicen que habían 5 personas. Perdón, el dato sí, se escuchó en la nota también. Pero lo yo vimos. no tenía idea. Carmen Luisa Cancino nunca te... Tampoco lo dijo eso delante mío. O sea, el único mensaje que recibiste tú fue, Peter, quédate tranquilo. Lo de porque los pronto 5 se va a creo que lo llegar dijo la- en el programa con Tonka y con Martín. No si- tuvo que si ver no con me el acuerdo, mensaje si no que me tú acuerdo digas. mal. ¿Tampoco pediste más información, Peter? Pero es que, mira, pastelero a tus pasteles. Primero que nada hace, nada teme. Segundo, ¿por qué me voy a poner, oye, basta, ya, si van a ¿cómo se llama? A trapear el suelo con su nombre, déjenlo tranquilo. Ahora, si se puede averiguar algo y hacer justicia, aunque sea después de 23 años, háganlo, pues. De eso se trata, que somos los seres humanos de buena onda. No esconder algo, sino que para que él esté tranquilo. Mire, hay algunas preguntas que tienen que ver justamente con eso. Dice, ¿qué crees tú? ¿La muerte de Gervasio, suicidio o asesinato? O sea, yo estoy de acuerdo con Wildo que es difícil o casi imposible de pensar que una persona lleno de vida, lleno de talento, en buena onda, tiene su achaque, su rebeldía, que todos la tenemos de cierto modo, pero que una persona así opte en el pic de su carrera artística, no hablemos de los cagüines en los que lo involucraron, porque es fácil involucrar que me violó y porque para sacarle billetes, después dijo que no era verdad, ya era tarde. Entonces, que una persona que así se ponga la soga al cuello, yo no lo creo. Peter, Millaray Viera acaba de tuitear Ya. que está viendo el programa, que
Que yo le dije perdón a tío, me obligaron a decir eso, dice entre comillas. El señor es mitómano y acaba de perder todo mi respeto, dice Millaray Viera. Pero cómo, mijito, espera, hablamos No, con pues, el hay tío, otro. claro. Dice el señor miente, Por tengo eso 25 hay- años, nadie puede forzarme a nada y jamás lo he llamado tío. No entiendo por qué lo hace, dice. Así es. Bueno, créanle a ella, pues, está bien. No, Bien, no, Millaray. no. ¿Qué dice? Excelente. ¿Qué dices tú, Peter? Nada que ver. Primeramente, nada que ver. Aquí hay gato encerrado. Porque dicen que yo traje mal augurio a la familia. Al revés. Al revés, yo jamás he hecho algo para ¿qué gano yo? Y Millaray, en buen sentido de la palabra. Ella me dijo a mí, y yo le dije, tenemos que tener un encuentro y conversar esto. Ya, y si ella no se acuerda, me dijo tío, a lo mejor no me dijo tío. Como todo el mundo dice tío, a lo mejor yo usé esa palabra. Tiene razón, si no hay que tomarlo tan gráfico. Lo único que yo espero es que ella sepa, como hija de un gran personaje, que sepa que yo también soy inocente. Si me indica con el dedo, tú eres el papá, yo no fui. Y el que no haya dicho nunca nada, ni una mentira, que tire la primera piedra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Peter, hay más declaraciones de Pamela Giles sobre este particular. Veamos una. Pero yo creo que el elemento determinante que hace que la escena del crimen se cuestione es la curiosa presencia de Peter Rock en este lugar, posterior a la muerte, en que la explicación que da Peter Rock sobre el hecho me parece por lo menos insuficiente. Correcto. ¿Y qué me parece a mí insuficiente? Que la señora venga a opinar qué hacía yo ahí. ¿Y qué hacías tú? ¿Qué haces tú cuando vas caminando? Cuando manejáis, ¿qué haces tú? ¿Con qué ropa viene? Tú dijiste que ahí sentiste un hunch, como se dice, Claro, una vibra, ¿no? Sí, de todas maneras. Y cuando toqué el frente en la iglesia en Maipú también, en el templo. Hay un momento, es cuestión de cada uno. Yo no obligo a nadie a creer en lo que yo creo. Ni nadie me obligue a mí a creer en lo que yo no creo. Y la señora ni me conoce. Ella, antes de declarar, debería haberme llamado y haber dicho, Peter, quiero entrevistarte. Porque tengo mi duda y esto y esto y esto. Y después formarse su opinión. Y esto le va a costar caro. La próxima persona con quien va a hablar ella no es conmigo, es con un juez. Y con ¿La un vas a abogado. demandar? Yo no voy a demandar. Mi abogado dice, aquí no va a quedar, porque una señora que es el alma rey de muchos chilenos, según su profesionalismo, viene a empañar mi nombre después de 54 años de trayectoria impecable. Yo hago 20, 30 beneficios al año. A nadie le digo que los nombre. Y todo lo que yo he hecho, y voy por la calle y 3 generaciones me dicen, Peter, buena, qué lindo, papá. Y ahora ella viene a decirme que yo estoy involucrado. ¿En qué? ¿Por qué lo hará? Porque ella tiene problemas. Yo nunca he sido político, ni he sido religioso. Yo tengo mi mundo, que es intachable. Y nunca en 54 años alguien dice, oye, el Peter lo vimos curado. El Peter es drogadicto, el Peter es... Nada. Al revés. Toda la gente, los cabros chicos se acercan. El otro día en un festival yo afuera en la calle esperando para ver dónde está mi secretario, entra y 3 lolitos chicos, 8, 10, 12. Un gordito, yo con la ventana abajo, mi señora acá, y el le hace así. Oye, Lorea, ahí está el Peter Rock. Bacán el viejo loco, ¿eh? Peter, tratando de buscar, buscando hilos acá para tratar de entender esto. Uno de los cuestionamientos ha sido, una de las sospechas se ha puesto en los aparatos de seguridad del régimen militar, de la dictadura en ese momento. ¿Tú tenías una cercanía? Para nada. ¿Con la CNI? Yo volví a Chile después de 17 años en el año 80. Nunca he sido ni de acá ni de allá. Si yo he actuado para la concertación, si he actuado para la derecha, yo actúo para los chilenos, no para un partido político. Sí, pero este en particular era un caso Nunca, policial. nada, rodeado de absolutamente misterios, y en ese nada, momento había una nunca dictadura nada. militar en Chile y... Nunca, nada. Y puede investigar en todo. Nunca tuve nada que ver político ni de O sea, armada. por ahí no viene el vínculo Nada que puede ver. estar haciendo... Por eso yo dije, ¿de qué habla esta señora? Que se lave la boca antes de pronunciar mi nombre. Vamos a leer algunos tweets que nos están llegando, pero aprovecho de preguntarte si tú crees, a propósito de la pregunta que se nos hacía, ¿tú crees que la CNI andaba detrás de Gervasio? Yo, cuando esto sucedió, yo jamás, o sea, ni llegué a saber bien quién es la CNI. Era como la CIA.
no sé, como nunca me metí en el tema, porque no me correspondía. Yo llegué a los 9 años a Chile y me fui a los 18 y no volví en 17 años, no tengo ningún derecho. Yo hasta recién hace 10 años atrás me hice chileno. Pero no conocías la CNI, ¿no sabías quién era Álvaro Corbalán, por ejemplo? Sí, sabía y tuve en encuentros, obviamente. Pero hasta ahí nomás. Po. ¿Encuentros de qué tipo? Fiestas, actuaciones. Donde yo iba actuando, actuaba en Lo Curro ese, en el club. Pero actuaciones. Pero nunca que, oye, Peter, ¿sabes que es mi amigo? Nunca. Álvaro, nunca. Al revés, de que me llamaban los carabineros el 27 de abril. Peter, Paletea, ven a actuar para nuestros días. La PDI, ven a actuar para nuestros días. El hospital tanto, ven a actuar acá. El otro cuestión de aquí, que el niño de cáncer. No digo nada, voy y actúo y llevo colegas. Entonces, ¿cómo van a vincular a mí con la CNI, con él? Nada que ver. Luis Marileo dice, grande Peter, no hagas caso a los comentarios de los demás. Ese es Luis Marileo. Francisco S. dice, pregúntenle a Peter Rock si se sometería a un detector de mentiras. Francisco Inmediatamente. S. Y a 2 también. Como soy viejito, necesito doble. Dos detectores de mentiras. Se ve que no ha ganado nada, dice, con esto, pero es solo eso, el mensaje que recibió de la vidente, o hay algo que se guarda por miedo, ¿hay algo que te guardas por miedo? Pregunta Gerson Cáceres. Gerson, escucha, ¿cómo me voy a guardar algo de qué? ¿Que acaso yo sé un nombre o sé algo o algún hecho? No me puedo guardar lo que no tengo. Lo que tengo, lo dije de principio, ¿y por qué partí con el año 59, Eduardo Casas, hasta esta fecha? Porque esa es la verdad. Es la verdad de las verdades. No hay ningún... pero yo, detector de mentiras, es una alpargata al lado de lo que tengo en mi corazón. Peter, el departamento de prensa de Mega realizó una nota justamente en ese momento, ese día. Y fíjense ustedes, la nota es de Emilio Sutherland. La recordamos aquí en Más Vale Tarde. Pues José Viera Rodríguez, más conocido como Gervasio, fue encontrado esta madrugada en la parcela 22 del Monte. En estos momentos, efectivos de la Brigada de Homicidio realizan las primeras diligencias. El cadáver fue avistado desde el camino Santa Adriana, 30 kilómetros al poniente de Santiago, por un automovilista, quien dio el aviso a Carabineros pasadas las 7 horas de esta mañana. En la calzada se encontraba el moderno automóvil del artista. En el asiento ubicado al lado del conductor se encontraban fotografías de su esposa e hijos, además de trozos de la soga de nylon blanco que utilizó para tan terrible decisión. El propietario del fundo, Constantino Dionisis, afirmó que nunca lo había visto por el lugar. ¿Usted es el propietario de la parcela? Sí, soy el propietario de la parcela. ¿A qué hora se descubrió aproximadamente el cuerpo? Exactamente yo no sé, pero a mí me despertaron Carabineros como a las 7:30 de la mañana. ¿Conocía usted a Gervasio? No, solamente en la televisión o en prensa. ¿Lo había visto circular por el lugar anteriormente? No, nunca. ¿Cómo estaba vestido el cantante? Bueno, estaba vestido con una casaca de cuero negra, jeans, una camisa celeste clara con flores y zapatos. Por su parte, la magistrada subrogante del juzgado del crimen de Talagante, Blanca Ardiaca, manifestó que según los primeros antecedentes recogidos en el lugar, la data de muerte se aproxima a las 2 de la madrugada. ¿Habrían fotos de sus familiares por ahí en el auto? Sí, habían fotos de familiares en el auto. ¿Alguna carta que explique el hecho? Ninguna carta. ¿A qué hora se descubrió este suicidio? A las 7 de la mañana. La magistrada se dijo que habrían también datos de los procesos que tenía él en su vehículo. Hay carpetas con antecedentes, los cuales aún no he leído. Hay carpetas con antecedentes, hay fotografías, hay cassette, pero antecedentes todos que hay que estudiarlos en su oportunidad. ¿Está absolutamente determinado que se trata de un suicidio? Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántas de estas imágenes viste tú in situ? Pero que nosotros hemos visto, ¿cuánto viste tú? Yo cuando llegué ya no había nada. Apenas no sé si había 1 o 2 guardias, ya no habían autos, no había nada. La verdad. Y no estuve más de 10 minutos a lo sumo. Nada más. Ni siquiera quería entrar, yo no andaba ensuciando nada. Se dio lo que se dio.
el momento. Y tal es que si yo al día siguiente, una semana después, hubiera hecho algún revuelco, pero pasaron 18 años. Y no porque tenía que esconder algo, pues simplemente si yo no sé de algo, voy a inventar algo para satisfacer a 3 personas, 4 personas. ¿Viste que yo tenía razón? ¿Razón de qué? ¿Cómo ves ese momento? ¿Hubieras preferido no haber estado ahí en ese minuto? Eso no. Fíjate que ni siquiera me atrevo a analizarlo. A la luz de todo lo que ha pasado, digamos, con bueno, esto. si Digamos, hubiera sabido que esto es así, no, igual. Yo accedí a ir al matinal del 13 con Tonka Martín y Carmen. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, si bien yo a ella le creí en un momento. A Carmen Luisa Cancino. Porque cómo iba a saber ella que yo tenía una yaya inocente adentro mío. Y qué curioso que el mensaje primero dice, Pite, estate tranquilo, estoy bien. No hay deuda entre nosotros, no hay nada, al revés. Estoy bien, pero estoy aproblemado y tarde o temprano se va a saber. Cuando Patricia Liza Williams, usted me pidió que yo no me olvidara de ese nombre, no me olvido ese nombre, en Estados Unidos, ve a tu señora fallecida. Ella lo ve porque hay algo importante ahí. ¿Ya? Cuando Carmen Cancino te transmite este mensaje, estoy seguro que es porque ve algo importante. Y probablemente no es esta, comillas, yaya inocente que usted ha dicho. Yo creo que... Tú lo calificas como yaya inocente y Carmen Cancino... Yo creo que lo que está detrás, fíjate que a lo mejor yo fui escogido como extranjero también, igual que Gervasio, que hemos hecho una carrera, hemos entregado intangible, puro amor, buena onda, música. A lo mejor yo fui el fulminante para soltar un proyectil que puede llegar a un blanco total para que de verdad se esclarezca. Se esclarezca algo que aparentemente lo tiene a él sin poder partir a donde debe partir. ¿Y de qué manera has ayudado hasta este momento? Porque si no voy yo esa mañana, no pasa nada, pues. Pero sí, pero hasta ahora, hoy día que es... Ya, ¿y por qué sacaron todo esto hoy día? ¿Por qué sacaron todo esto hoy día? La pregunta es, sí, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Has ayudado a dar en ese blanco hasta ahora? Yo creo que sí. Si ahora salió otra vez a la palestra, porque apareció una hija, si uno hubiera hecho este tiempo, yo solamente lo puedo ver de tal manera que son programas de televisión que tienen que alimentar horas todos los días, farándula, ¿ya? Que no encuentro nada mejor que ¡pum! ¡Wow! Pero mira que es curioso. Y rellenemos minuto, y ahora yo tengo un dato que lamentablemente no lo puedo decir, porque me llegó hace 2 horas atrás, algo muy importante, que hay un descubrimiento más en todo este cuento. Lamentablemente todavía no lo puedo decir, pero hay un descubrimiento muy importante, sólido, con base y con todo. Si es sólido y con base, Peter, conminándote a que honres en la manera en que partiste esta entrevista, que dijiste que ibas a contar todo. ¿Sí? O sea, han encontrado documentos que llevan cosas muy importantes. Documentos del juicio, del caso. Documentos judiciales. O sea, lo que yo escuché ahora de una fuente muy cercana, que por lo menos va a haber un 70-75% de probabilidades que se reabra el caso. ¿Y tú has contribuido? No, para nada. Con esto, te juro. No, pero quiero decir, a propósito de esta, a propósito de esta ayuda que dices tú, te escogen para hacer este proyectil que llega al blanco. ¿Crees que estos documentos que se encontraron, que podrían esclarecer hasta un 75% de probabilidades de que ayuden a reabrir el caso, en ese sentido estás ayudando? No. Yo no sé, lo mío en mi ayuda fue solamente de que este caso se reabra y muchos se alimenten de eso. Lo que yo digo es que la ayuda, lo que encontraron, aparentemente se encontró ahora solamente nombres. De personas involucradas en el asesinato de Gervasio. Y más que enemigos, se supone que eran casi amigos. Ahí me fui yo.
Pero bueno, es cuestión de un par de semanas. ¿Qué me dices tú de eso? ¿Amigos en común de Gervasio y tú? No, ¿Amigos tuyos, yo no tenía nada que ver con el mundo de Gervasio. Nuestro mundo, nuestro vínculo era solamente de estar en un escenario, en un canal de televisión. Hola, hermano, brother, chao. Bueno, ya, ponme un cigarrito, ya, ¿verdad? Pero en tus palabras fuiste elegido para hacer que la bala llegue al blanco. Y a raíz de lo que estás contando, si esto es efectivo, no tengo razón para dudarlo, estás ayudando. Bueno, ojalá ayude, pero una causa buena. No una causa mala que me involucre una señora. ¿Cuál es tu íntima convicción sobre este caso, Peter? Lo que te dije un rato atrás. Yo no creo que se haya suicidado. Ahora no sé cuál fue el motivo. Lo desconozco porque no éramos juntas. ¿Qué llevó a la gente a hacer lo que hicieron? Si es que fue eso. Eso no lo sé. Eso habrá que ver en un análisis final. Todo este episodio, el tuyo, el que tú has narrado acá, y te damos las gracias por eso, Yo habrá a ti también, porque... alentado a estas personas a producir estos documentos que estuvieron perdidos durante... Sí, total. Y todo lo que hice antes que contigo, y yo no soy chupamedia. Espinita no, es un personaje. Démosle un aplauso a Jorge Pedrero. Yo personalmente, yo te agradezco a ti, a todo el equipo, porque las veces que yo me he prestado, fíjate, la semana pasada me llamaron todos los días, de todos los canales faranduleros. ¿Viste una nota? No, el caso se cerró. Y empezaron a sacar de archivo. Y gracias a ti y tu equipo me dan la oportunidad de ser, que era un amigo grande, un cineasta amigo mío, me dijo hoy día, Peter, lo único que te recomiendo, sé tú. No te dejes a pantalla, porque todos me entrevistaban y me decían, oye, pero tú... Y ya te meten en un cuento y decís, pero ¿y ahora qué? Aquí no, aquí es suelto y de verdad. Peter, y ahora aparecen estos nuevos antecedentes. ¿Hasta dónde llega la participación de Peter Rock? Porque usted Ninguna, acaba de que abrir... yo venía manejando para acá de Viña y recibí un llamado de teléfono, Peter, bla, 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 bla. Esto, wow, ¿en serio? Ya, después hablamos. Perdón, ¿por qué te eligen a ti ahora para Porque darte ya, esta información? Porque ya está ya. Me hicieron el patrón de la mentira, ¿o qué? Porque estoy en todos lados, me meten a mí. Obviamente que ahora todos especulan de algo. Todos especulan. Ahí salió por ¿No has querido volver a hablar con la Carmen Luisa Cancino? Me llamó hace un par de días. La verdad que no, porque ya... O sea, decir, padre, Gervasio, deme otra pista. ¿Por qué? Mira por lo que estoy pasando. Ahí me han sacado la cresta en los programas de farándula. Ya, buena pero, onda con Más Vale Tarde, pero igual, tú estás a las 2 de la mañana hablando de este Si yo haría eso, con justa razón, podría decir, no, Peter Rock es esotérico, habla con del más. No, ese fue Longueira que habló con Jaime. Pero tú le das fe, pero fíjate, si es verdad lo que estás contando, se puede reabrir un caso, cosa que no había ocurrido, se desaparecieron expedientes. No por mí. Pero alguien te llama a ti para contarte, Peter. ¿Sí? No, una vez fue la única pista que me dio. Y si te la dije yo ahora, es porque esto es transparente. Aquí no hay doble sentido en este ¿Le parece que, por ejemplo, no hay doble sentido para nada? A Millaray Viera. Ojo, que uno ve las imágenes del 90, pensará que está uno metiendo el dedo en que está haciendo morboso en esto, pero a todos nos impactó. Aquí mismo estuvo la María José, la hija, desconocida de Gervasio, como se le ha dicho. Y le dije exactamente lo mismo que voy a decir ahora. Cuando ocurre eso que estamos viendo ahora en pantalla, nos impactó a todos. Blanca Viera, la hermana de Gervasio, ha dicho, claro, sí, era mi hermano, pero hoy día le pertenece a Chile. Entonces hay un interés que tiene que ver incluso con el sentido más estricto de justicia que uno tiene. Entonces cuando yo te estoy preguntando a ti, te digo, ¿se habrá suicidado? No, pues usted cree que se murió. A todos nos interesa que se haga justicia, en este caso y en otros. Bueno, está también para probar, no se puede descartar uno totalmente sin tener pruebas sólidas. Fíjese usted que cuando le pregunta, no era fiscal en ese momento, a la jueza sumariante, a la sumariante era el sistema antiguo, ella misma también titubea al momento de preguntársele si fue un suicidio o si fue asesinato. Titubea, no da una respuesta directa, dice, habrá que ver.
Fuimos a ver a la jueza, de hecho, hoy día, y no quiso hablar. No quiso hablar. Pero, entonces usted recibe antes de venir acá este antecedente, digamos, de que aparecieron documentos de carácter judicial. Que sirven para... Que sirven para. ¿Qué tipo de documentos son? ¿No son parte del expediente? Yo venía manejando, no hablo por teléfono cuando manejo. ¿Y te dieron la...? Me dijeron, Peter, ¿verdad? Después hablamos, ¿verdad? Y aquí, tranquilo, un par de semanas, incluso me dijeron que sí, yo tenía un abogado bueno. ¿Millaray Viera estará viendo todavía Más Vale Tal? ¿Están en nuestra sintonía? ¿Hay algo que quiera...? No nos ha llegado un... También tratamos de contactar a la familia también, obviamente, pero... Y sabemos que están molestos, pero... Me dijo específicamente... Pero obviamente están invitados a conversar en nuestro programa también, si es que podemos ser de alguna ayuda. De todas maneras, si todo esto tiene que resolverse con amistad. ¿Quiénes son los personajes que vuelven esto así, para que sea así, en vez de que todos tiremos al mismo lado de la cuerda? Millaray me dijo a mí, no sé si me jodió o no, pero me dijo, la verdad, yo en un momento dado me busqué, yo le dije, ¿cómo puedes tú creer, yo siendo gran amigo de tu abuelo, más que eso todavía, era mi ídolo, siempre hubo buena onda, con la Mónica buena onda, nunca le ensucié su nombre, ni anduve hablando estupideces, nunca. Son esas cosas personales inocentes que tenemos nosotros adentro. Entonces ellos no pueden pensar decir, ah no, que yo le hice mal, ¿a quién? Si yo estaba solamente tratando de afirmar algo que era presupuestado hasta ahí nomás. Y de repente los zánganos, los buitres, agarraron hagámoslo, tírate, subimos. Peter, ¿y hasta dónde llega tu participación acá? Quiero decir, ¿cuándo...? ¿Qué vas a hacer tú ahora, digamos, con todo esto? ¿Vas a Mira, yo voy a silencio? evaluar bien con mi gente, mi abogado, que si efectivamente ciertos personajes hicieron daño a mis 54 años de carrera, yo les doy chip libre para que ellos decidan qué hacer. No quiero pantalla, no quiero plata, pero quiero que, además que no tengo para qué, el 90% de la gente que me conocen, chilenos de 3 edades, saben exactamente quién soy yo. A los 54 años, después de 54 años de carrera, ¿consideras que tu nombre queda manchado con esta pasada? No, pero queda como una yayita. ¿Por qué? Porque si yo salgo a la calle y me lustro los zapatos, me lavo las manos, no salgo, debajo de la chaqueta tengo un hoyo en el pantalón. Total, la chaqueta lo tapa. No, a mí me interesa saber que no tengo un hoyo, sino con chaqueta. Entonces, no tengo yaya. ¿Cuál hubieses esperado que fuese la reacción del medio una vez que revelas esto? Simplemente o que de la dijeran, familia, perdón. Que me han dicho, bueno, Peter, a lo mejor tiene razón esta mujer o no, pero yo actué con el mejor de la predisposición, buena fe, sin hacerle daño a nadie, ni decir, no, que yo hablé a mí, jamás dije nada de eso. Entonces, la gente escuchan con una oreja y con la otra están escuchando al diablito a ver cómo pueden empañar el cuento. Entonces, no estoy ahí. Y ahora se solucionó. Viene en el camino.